Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Tenemos muchísima información este miércoles. Huemansin, Rafa, qué gusto estar con ustedes. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Pues qué tal, sí es un gusto estar con ustedes, Rafael, amigos. Vamos a comenzar con algo que es muy interesante y también de suma importancia. Hay una crisis ambiental, eso es innegable. ¿De qué manera esto se puede, pues ya no revertir, al menos dejar de colaborar? Frenarlo un poco, hacer que se ralentice este fenómeno que se está dando y que ya está teniendo repercusiones muy graves en el planeta, y da la importancia que distintas instituciones a nivel nacional y global empiecen a volver la mirada y a sumar esfuerzos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la UNESCO firmaron un convenio marco de cooperación en materia educativa, cultural y científica, que tiene como principal línea de investigación el proyecto del Tren Maya, con los principios de sostenibilidad ambiental, inclusión social, prosperidad económica, sostenibilidad cultural y educación para el desarrollo sostenible. La UNESCO acompañará y regirá el progreso de este proyecto. ¿Por qué es tan importante la participación de la UNESCO? En primer lugar, el proyecto conectará en una misma ruta 6 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO: Palenque, Campeche, Uxmal, Chichén Itzá, Calakmul y Siancán. Se aproxima a otros 6 sitios que se encuentran en la lista tentativa de Patrimonio Mundial y de 5 reservas de la biosfera: bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche, Río Celestún, Yucatán, Siancán, Quintana Roo, reserva de la biosfera de Banco Chinchorro, y las islas de Cozumel, Quintana Roo. De nuestro punto de vista, ningún modelo alternativo de desarrollo es posible si no involucramos las personas, si no involucramos la gente. Es decir, cuando hablamos de personas, hablamos de las culturas. En este sentido, las culturas como sistema organizadores de la vida en común son la base para plantear escenarios distintos al modelo hegemónico que privilegia el crecimiento económico, a veces para solo algunos, en perjuicio de la calidad de vida de todos. El convenio marco se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO, que aboga por el progreso centrado en las personas, e incluye 5 ejes temáticos precisos, entre los que se encuentran la coordinación entre las instituciones involucradas, el desarrollo económico a partir del trabajo de la industria creativa al servicio del desarrollo local y la salvaguarda del patrimonio cultural. El eje 4 sería la conservación del medio ambiente y la gestión del agua. Fortalecer la conservación del medio ambiente y la gestión del agua de la región mediante la integración de los gestores, las comunidades, las instituciones de investigación y los portadores de conocimientos tradicionales. El quinto eje se refiere a la comunicación y difusión de la participación de la UNESCO y de las demás instituciones involucradas en el proyecto del Tren Maya. Entonces, el desafío no es solamente consultar a la gente, sino involucrar a la gente en este proyecto. La protección del patrimonio sin la participación y el compromiso de las comunidades sería una invitación al fracaso. Noticias 22, Karen Rivera. Cambiamos de tema, vamos a literatura. ¿Cuántos jóvenes en el país gozan de ser escritores natos y no son reconocidos? Quizá, no, ya no somos jóvenes, iba a decir cualquiera, estamos en ese caso, no, ya. La Universidad Autónoma de Sinaloa está preocupada por ello y las convocatorias para el Premio de Literatura ya están disponibles. Con el objetivo de reconocer a los jóvenes escritores mexicanos en la categoría de novela, dramaturgia y poesía, la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó la convocatoria a la segunda edición de los Premios Nacionales de Literatura UAS. Existe un compromiso muy fuerte en la universidad por la promoción de la cultura, en específico por la promoción de la lectura y la literatura. Y bueno, hay una larga historia de premios que la universidad en los que ha contribuido. A través de los premios, la universidad celebra a 3 sinaloenses destacados en el mundo de las letras: el novelista Elmer Mendoza, representante de la llamada narcoliteratura, el poeta Juan Eulogio Guerra Aguiluz y el dramaturgo Oscar Liera, considerado uno de los creadores escénicos mexicanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Los premios pretenden, por un lado, rendir homenaje a estos personajes
que son muy relevantes en el ámbito de la cultura de nuestro estado, y además pues seguir promoviendo el trabajo de los escritores nacionales, dar otra opción para que puedan que puedan concursar sus obras y que las puedan ver publicadas, ¿no? Los ganadores recibirán 150,000 pesos, así como la publicación de su obra. La convocatoria permanece abierta hasta el 28 de febrero de 2020. Sostener, a pesar de las dificultades presupuestales, una oferta cultural digna, ¿no? para el Estado. Y entre ello incluye, por ejemplo, el área editorial. Tenemos una editorial que publica alrededor de 80 o 100 publicaciones anuales. También es una manera de darle la vuelta a otras cosas por las cuales se conoce el Estado, que no creamos que es la única cara que podemos mostrar, ¿no? Para mayor información visite la página uas.edu.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí para los jóvenes, como dice Rafa, los jovenazos, que sí aprovechen, por favor, porque son buenas oportunidades. Bueno, pasamos a otro tema. El comunismo ha tenido una presencia muy importante en el desarrollo de la cultura en nuestro país, y no solamente en la cultura. Efectivamente. Del desarrollo general de la sociedad desde hace 100 años, artistas e intelectuales del Partido Comunista, ahora los podemos reconocer en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. En la primera mitad del siglo XX y en un contexto revolucionario se creó el Partido Comunista Mexicano en 1919 con el objetivo de defender los ideales de justicia social. Las 4 etapas que conformaron a esta organización, desde su origen, su participación política en los años 60, hasta su táctica de acción que lo llevó a obtener el reconocimiento oficial en 1978, se pueden observar en la muestra 100 años de comunismo mexicano, que se exhibe en la Galería Abierta Gandhi de las Rejas de Chapultepec. Es un partido que tuvo desde su origen a una fuerza muy importante de artistas e intelectuales que le dieron vida y que eran además grandes organizadores de sindicatos, de las ligas agrarias, y estoy hablando de personajes tan importantes como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero y tantos otros que aquí vamos a ver. Los movimientos ferrocarrileros, de maestros, médicos y obreros, así como el estudiantil de 1968, también son representados en las 58 láminas provenientes del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista que se exhiben en la exposición. Hemos tratado de coincidir la historia del Partido Comunista con todos esos momentos de lucha del pueblo de México, así se llama la exposición, porque es tal cual. Ese es el momento en el que el Partido Comunista tiene fuerza, presencia, es cuando hay movimiento. Hemos escogido por eso algunas de las figuras que están vinculados a esos movimientos y que son de los grandes dirigentes del Partido Comunista Mexicano, como Otón Salazar, Danzós Palomino en el campo, y desde luego Valentín Campa, ahora en la rotonda de los hombres ilustres, de las personalidades ilustres. En la misma exposición uno se da cuenta de la actualidad. Hay muchas demandas que se siguen planteando, que siguen siendo necesarias. Es un partido que expresó en su momento las luchas auténticas del pueblo de México, y ahora es un momento de transformaciones, es un momento en donde a los trabajadores se les necesita planteando una serie de modificaciones, de reformas, de transformaciones del país para avanzar. 100 años de comunismo mexicano se podrá observar hasta enero. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí está una posibilidad para estos días. Y tenemos una triste noticia. Lamentable noticia, y con esto nos vamos a ir a la pausa. Lamentamos el fallecimiento del pianista Carlos Alberto Pecero, 56 años tenía, fue integrante de la agrupación Concertistas de Bellas Artes y uno de los intérpretes con mayor reconocimiento internacional. Además, también fue uno de los pianistas mexicanos con un vasto repertorio de música de cámara, abarcaba tanto la música vocal como el instrumental, era un gran acompañante de intérpretes, y todos los géneros, todas las modalidades. Durante más de 35 años estuvo
formando parte del grupo de concertistas de Bellas Artes. Vaya, pues un abrazo fraterno y solidario para sus amigos, para sus alumnos y para todos los que pudimos disfrutar de su música. Integrante de la Orquesta Clásica de México, un abrazo solidario. Vamos a hacer una pausa, volvemos pronto. La revista Marvin dedica su portada de Rock para leer a una banda que marcó el final del siglo XX. The Cure, una de las bandas que marcaron a una generación, fue el punto de partida para que 23 músicos, periodistas y escritores realizaran una serie de cuentos y formaran parte del más reciente libro de la serie, Rock para leer. En este símil se puede ser como muy multidisciplinario, ¿no? Y bueno, los músicos, si tenían experiencia en componer canciones, o sea, algunos pueden saltar, ¿no?, a otro plano que no es el suyo y que es escribir cuentos. Algunos con ya una mayor trayectoria, como José Lo Rangel de Café Tacuba, como José María Arreola, ¿no?, que ya habían probado, pero por ejemplo, aunque Pascual Reyes ya había hecho ahí unos acercamientos a la poesía, ahora nos sorprende con un cuento, con algo que es casi impensable en él, que es como una aventura de bar, ¿no?, de unos personajes un tanto fresas, ¿no?, que asisten al Bar Milán. Entonces es algo inédito, digamos, en la carrera de Pascual, pero eso es precisamente lo sorprendente de estos libros, que lleguemos a registros inesperados en los participantes. The Cure, Canciones de Cuna para Desintegrarse, reúne más de 20 textos de músicos como José María Arreola, Carlos Camaleón, Pascual Reyes y José Lo Rangel, entre otros. Cada artista, cada grupo, ¿no? Por ejemplo, la colección empezó con Morrissey, ¿no?, que aunque canceló y no vino al Vive Latino, llevamos los libros y vendió muy bien, ¿no? Entonces, en realidad, cada artista permite distintos acercamientos, ¿no? Como bien lo mencionas, hay quien toma algo estrictamente anecdótico, ¿no?, como puede ser Iván García en este libro de The Cure, en el que cómo se trasladó desde Puebla hasta llegar al Foro Sol y todo lo que pasó dentro y lo que pasó después. De Chile, ¿no?, Sergio Amira, el cuento que viene en el libro es literatura fantástica, ¿no?, una historia casi siniestra de cuento de hadas que ocurre al interior de un bosque, ¿no?, cercano casi a donde viven los monstruos, ¿no? Entonces hay un rango amplísimo de posibilidades, ¿no? Quien ubica, por ejemplo, el colombiano Diego Londoño cuenta una historia de que en Ecuador se encontró vacacionando a Robert Smith y a su esposa. En un futuro, Marvin podría sacar para su colección Rock para leer volúmenes dedicados a Pixies y Tom Waits. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues una buena razón para escribir The Cure que marca toda una generación. Ya que estamos hablando de música, ¿qué les parece si continuamos en otro registro de la música, Laura? Efectivamente, fíjense que Jaime Hades, Fernando Delgadillo y Enrique Quesadas reviven su historia. Esto en un nuevo disco. Después de 15 años, se reunieron en el Foro El Tejedor los cantautores Fernando Delgadillo, Jaime Hades y Enrique Quesadas para presentar el álbum triple titulado No Cumpleaños en el Teatro de la Ciudad. Es la grabación de un concierto que estuvo a punto de perderse y que realizaron juntos en el año 2004. Nos pusimos muy contentos a rescatarlo y a dejar esto que no solamente es un concierto, es también un documento. Por eso tratamos de hacer un trabajo en el que no solamente pues fuera un disco de nada más agarrar las mejores canciones y un hit. No, tratamos de verdad de traer todo el concierto con lo que se dijo, con el momento histórico que se estaba diciendo y entonces, bueno, me parece que por eso es un trabajo más allá del musical, también documental, ¿no? Hoy siento frío por lo largo de estos días, por lo ancho del camino que he perdido y que no sé, por las horas que no he visto. Esto de ponernos a trabajar en canciones y tener otros autores que también te puedan hacer una crítica fiable, ¿no? Era muy distinto
a lo que cada quien, bueno, por su parte venía manejando en su caso. No es una regla de cada mes vernos, pero sí cada vez que hace falta, no, pues convocamos uno cumpleaños de emergencia y entonces ya se discuten las inquietudes, las intranquilidades, inconformidades a veces que se tienen, ¿no? Se platica la vida, se platica, pues no sé, el gusto de la compañía, ¿no? La amistad. Creo que ese es básicamente lo que se ha perseguido en torno a esto, siempre a la canción. Y vi que en este espacio no estabas dispuesta a... Siempre encontramos la manera como de ir haciendo una conversación en canciones, ¿no? Y siempre nuestras canciones son como la conversación de esta sociedad mexicana, porque yo estoy seguro que los muchachos, tanto como yo, nos jactamos de hacer un tipo de canción diferente, ¿no? Para no hacerle daño a la sociedad, de no estar llevando tanta tristeza a las casas, ¿no? El objetivo de ese concierto fue compartir con el público las reuniones que los tres cantautores hacían desde la década de los 90 para mostrar sus canciones. La amistad, sí, creo que somos uno de esos tipos de amigos de los que te puedes no haber visto en un año, pero cuando te ves parece que te viste ayer, la verdad. Eso es, sí tenemos ese tipo de amistad que es la que nos unió desde un principio, yo creo, la verdad. En esa reunión se tocaron más de 30 canciones entre halagos, críticas y chistes que hicieron de ese instante un concierto memorable. Noticias 22, Óscar Cortés. Miren qué interesante ahorita que estamos haciendo este recuerdo musical. Hay un festival muy ecléctico con el que arranca el año, que celebramos desde hace varios ayeres. Hace ratito recordábamos al maestro Carlos Alberto Pesaro, quien lamentablemente deja este plano material, pero aquí también está Fernando Delgadillo. ¿Qué tienen en común? Que los dos participaron, en el caso del maestro Pesaro y de Fernando Delgadillo, en el festival de Alfonso Ortiz Tirado, que año con año arranca la actividad cultural en Álamos, Sonora. Y para platicar al respecto, me da mucho gusto saludar a Mario Güelfo Álvarez, director del Instituto Sonorense de Cultura, quien nos hace la invitación. La mesa está servida a partir del 17 de enero. Mario, bienvenido. Rafa, un gusto. Pues muchas gracias. Un año más por acá visitándolos para platicarles de este festival, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, que desde 1985 se celebra. La edición número 36 la vamos a celebrar del próximo 17 al 25 de enero de 2020. Así que pues estamos muy entusiasmados de que ya se acerca y pues venimos a platicar un poco y a invitarlos a que le echen un ojo. Un festival muy ecléctico que surge para celebrar la memoria del doctor Ortiz Tirado, uno de los grandes promotores de la canción fina mexicana y de la ópera, de México hacia el mundo y del mundo hacia México, porque también se preocupó siempre mucho por difundir lo que era el bel canto. Pero el festival se ha vuelto muy ecléctico, escuchamos de todo, música tradicional, música regional. Ahorita vamos a hablar, por supuesto, de los homenajeados este año. Ópera no puede faltar, y música popular. Claro, sí, pues el festival nace justamente en 1985 con la intención de homenajear, de hacer pues un recordatorio, una remembranza, incluso remembranza era el título del festival, de la figura del doctor Alfonso Ortiz Tirado en Álamos. Un homenaje a la voz humana, un homenaje a la música en general. Y es así como pasan los años y pues toma una vocación muy importante, que es la difusión, una plataforma de difusión, una vocación operística. Y conforme van pasando los años, pues el festival se convierte en un festival dedicado a la música, sin perder ese hilo conductor que le llamamos, sin perder esa prioridad, que es la ópera. Pero al final de cuentas, pues es un festival dedicado a la música. Su mismo eslogan lo dice, la música nos une. Y pues cada año, los meses de enero, ¿por qué en enero? Se preguntarán, porque es el día en que celebramos el natalicio, el 24 de enero, del doctor Alfonso Ortiz Tirado, un tenor, médico y filántropo originario de la comunidad de Álamos, que pues con su voz, con sus conciertos, con su música, pudo construir hospitales, atender como médico a población en general, y además de todo, pues un gran difusor
y promotor de la música mexicana en el mundo. Y además en un lugar mágico como lo es Álamos, que de verdad año con año nos recibe con gran calidez. Bueno, paréntesis, se come extraordinario. Y también vale la pena subrayar, hablas de estas presencias consagradas a la ópera, dos personajes fundamentales en la historia y en la evolución de la música de nuestro país, Ramón Vargas, que va a ser homenajeado este año, y nuestro querido Octavio Sosa. Así es, año con año el festival otorga 3 reconocimientos. La medalla Alfonso Ortiz Tirado, que es la máxima distinción que otorga el gobierno del estado de Sonora. La medalla Alfonso Ortiz Tirado en 2020 será para el maestro Ramón Vargas. Años anteriores, ¿quién ha recibido la medalla? Pues desde la maestra Rebeca Olvera, la maestra Elina Garancha, el propio maestro Arturo Márquez. El primer medallista, el primer ganador de la medalla fue el maestro Alfonso Navarrete. Entonces se une a esta gran lista de cantantes mexicanos y cantantes operísticos de otras partes del mundo el nombre del maestro Ramón Vargas, imprescindible para entender la ópera, el bel canto en la actualidad. También entregamos el reconocimiento al mérito académico o artístico, le llamamos, que es también conocido como el maestro del año. Y pues estamos muy contentos de que lo reciba un gran colaborador, un gran aliado del festival, como lo ha sido el maestro Octavio Sosa, una vocecita que nos acompaña a muchos en el equipo del Liceo Sonorense de Cultura a definir en ocasiones programación, a recomendarnos cantantes, y pues esta ocasión el comité que designa este premio decidió otorgárselo al maestro Octavio Sosa, y pues también es imprescindible entender quizá el estudio de la ópera mexicana, autor de textos académicos relacionados con el género operístico mexicano. Entonces, muy acertada la designación. Y entregamos un tercer reconocimiento que es al mérito o al talento joven en canto operístico, que para este año es una joven originaria de Magdalena de Quino, sonorense, Rosa María Dávila, con una carrera muy interesante que seguramente pronto sabrán de ella a nivel nacional e internacional. Entonces son nuestros homenajeados y pues estamos muy contentos de que puedan hacer pues sus eventos. Ellos van a tener sus noches de gala, van a proponer, el maestro Octavio Sosa produce una noche en el marco del festival, y el maestro Ramón Vargas, que lo vamos a escuchar de la mano de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Y esto me parece muy interesante, yo por eso había dejado el talento joven aparte, porque si algo también ha caracterizado al Festival Alfonso Ortiz Tirado es el impulso a las nuevas generaciones, no solo de cantantes, sino de intérpretes en general. Por eso están los talleres de ópera y de interpretación, que no necesariamente tiene que ser vocal, y es un gran esfuerzo el que hacen reconociendo a estas nuevas generaciones, a los jóvenes que van abriéndose brecha en este campo. Sí, el festival tiene un compromiso importante con la comunidad a la que atiende, y es justamente que es una plataforma formativa, además de una plataforma de proyección del talento. Y en ese sentido, pues tenemos por segundo año el taller de ópera Alfonso Ortiz Tirado, que no es otra cosa más que la escuela de cantantes. A nivel nacional lanzamos una convocatoria, se seleccionaron a los 20 talentos de excelencia de todo México, jóvenes que están estudiando canto, y se van a tener este proceso formativo durante 25 días el próximo mes de enero, y se van a presentar justo el día 25 de enero con la Orquesta Filarmónica de Sonora en una especie de examen final en el marco del festival, una noche de gala con los 20 jóvenes del taller de ópera. Y pues eso también implica que tengamos una responsabilidad importante a la hora de detectar, de canalizar, de dar seguimiento y sobre todo de proyectar a este talento joven en canto operístico. Es fascinante, y además reconocer los talentos que se presentan ahora como plato fuerte, y lo vamos adelantando. María Vidovich ya había estado me parece en el 17 con Francisco Araiza. Acompañó al maestro Francisco Araiza, fue una noche espectacular. Ahora regresa como solista, ya en la noche de clausura ella nos va a acompañar, y un talento interesante. Además, en la ópera internacional, pues ya conocemos al maestro Noé Colín, que también nos va a acompañar. Vamos a tener unas noches de talento mexicano interesante. En fin, yo creo que es un programa muy completo en el género operístico. Muy rico, y yo ahora al inicio, tenemos todavía un minutito para comentar, Mario, hablaba de que es un festival que se ha vuelto muy ecléctico, porque no solo está enfocado ya a la ópera. Va a haber también sorpresas, están las galas a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche en el Palacio Municipal, pero después en la Plaza de Armas, y también hay música de cámara en la iglesia, pero en la Plaza de Armas se arma la tertulia todas las noches. Así es. ¿Cómo finalizamos los días en el festival?
pues ya que pasan las galas, que pasa la programación operística, que pasa la música de cámara en el templo, en el museo, incluso en algunas casas, terminamos con una noche de fiesta en la Plaza de Armas. En ese escenario que le llamamos el foro alterno al género operístico, vamos a tener importantes agrupaciones musicales, cantantes, desde el Tri hasta el maestro Emanuel, y va a cerrar Alejandro Fernández en la Plaza de Armas. Adicional a ello, una tarde de rock alternativo, muy importante una barra de música étnica de grupos artísticos del sur de Sonora y norte de Sinaloa que también se presentan. Así que pues muy nutrido el programa. Pues ahí está la invitación del 17 al 25 de enero a celebrar por todo lo alto la música, la diversidad y la riqueza cultural que tiene Sonora y de manera muy puntual Álamos con este festival Alfonso Ortiz Tirado. Mario Güelfo, muchísimas gracias, bienvenido Rafa, como cada año y nos vemos en Álamos el 17. Primero Dios, por allá nos vemos. Y bueno, ahí está la invitación, Laura Hueman, a celebrar la música. No, pues suena riquísimo, a ver si nos lanzamos, ¿no? No, pues hay que ir, Hay con que unas ir, ¿no? asadas y... Por unas coyotas también. Unas coyotas, qué rico, también es un buen pretexto para ir. Y bueno, algo que no se pueden perder tampoco es Debate 22. Así es, Laura. Kimberly Armengol esta noche nos hace una pregunta. ¿Usted se la ha hecho también? ¿Tenemos una crisis educativa? Bueno, descúbralo al término de Noticias 22. Así que ahí tiene la invitación, educación, el tema de Debate 22 esta noche. Volvemos. Vamos con un libro. La guerra no solo trae como consecuencia la muerte, problemas económicos, políticos, sociales, desata crisis también humanitarias y separa vidas. Un álbum de fotos de ciudades de Europa en donde se mostraba lo difícil que era la vida sin las comodidades de la modernidad fue lo que motivó a Shan Xuan para realizar La Ventana. En este libro, editado por Bárbara Fiore, se narra la vida de dos jóvenes cuyas vidas son tocadas por la guerra. 其实这个女孩会坐在轮椅上，也是因为战争的影响。那我把它设定成一个她没有办法出门，所以她只能透过这个窗户去看世界。所以这个窗就很像她的眼睛可以看到的视野一样。这个男孩子呢，他的生活圈子也都在这个小镇里面，所以他的视野也是被限制的。那虽然在故事里面，我们看起来好像这个男孩子带着女孩子出去，然后帮助她看到更多，这个是前面的一个部分。La guerra separa a estos jóvenes y sus vidas toman otros rumbos, perdiendo en el camino su propia esencia. 是当战争来临的时候，当战争来临的时候，就完全改变了他们的看见。那我想我想用这个简单的故事去形容，好像我们人常常有一段时间，小时候像这么小的时候是很纯真、很单纯的，然后那个战争就好像是我们出社会之后。我们要面对很多的挑战，或者是工作上面的，也许是情感上面的挑战。那这一些会改变我们原本的这个视野跟纯真的样子，这样子。Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues esto nos lleva a imaginarnos otras fronteras y además formas distintas de ver el mundo. ¿Y qué manera de verlo que a través de los reportajes que nos han preparado Julio y Olín por su recorrido por tierras colombianas? Bueno, seguimos en nuestra aventura en Bogotá, Colombia, y hoy nos va a tocar cocinar. Ya tenemos aquí a nuestro maestro de cocina que nos va a enseñar a preparar cosas muy comunes, digamos, para la cocina tradicional de Colombia. Cuéntanos un poquito qué nos va a tocar preparar en esta ocasión. Hola, bueno, vamos a preparar hoy arepas, hogao, vamos a preparar empanadas, ají, que es el picante que se le pone a las empanadas, y vamos a preparar patacones con guacamole. Bueno, pues ahí lo tienen, ya nos prepararon un riquísimo café, que ¿qué es lo que lleva? El café lo preparamos con panela, que viene la caña de azúcar, tenemos clavos, canela y este café que es de una finca en Tibacú y Cundinamarca, que es alrededor de Bogotá.
Pues bueno, ustedes no lo saben, pero este café está delicioso y nos ha servido para despertar del día largo que tuvimos ayer. Vamos adentro a ver qué nos espera en la cocina. Con el barba azul de pavón. Bueno, ahora nos encontramos en el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, donde hoy por la noche se va a presentar el artista Fonseca en un concierto sinfónico. Una mentica, le tengo Bueno, pues, combos, pues mentica. por ahora no, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pero, Marcos Alarcón. muchísimas. Mi tatarabuelo trabajaba aquí de tramoyista, él vendía dulces en el Teatro Colombia. Es que este era un cine originalmente lo inauguraron en el 1940. Ah, ¿qué tal? Entonces ya su familia está ligada, digamos, a este lugar y usted continúa con la tradición. Es que este teatro es de la familia bogotana, sí, desde el inicio. Ahí decía Teatro Colombia, luego cambiaron el nombre. Sí. Y hay un montón de historias que se han realizado justo en este teatro. Uy, sí, por supuesto. Mire, este teatro tiene la misma entrada de Radio City Music Hall de Nueva York. Dijeron, ay, tan lindo ese teatro, y dijeron, hagamos uno parecido. Y ahí donde ustedes ven ahí en el piso estaban las taquillas, ahí lo pueden ver. Y todo es bronce rojizo. Ahí hay harta plata en ese bronce. Y es de todos, de los bogotanos. Ah, pues muchísimas gracias por esta información. Vamos a pasar a conocerlo y ahorita no se vaya porque sí voy a querer una mentita. Claro muchísimas sí, gracias. Claro que sí, hay promoción. Bueno, pues ahí lo tienen, vamos a conocer el teatro. Ahorita nos vemos. La noche se enciende en Bogotá con el festival Brilla Colombia, que se encuentra aquí en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, y ahora nos encontramos aquí con una de las autoridades que forman parte de este festival. Cuéntanos qué es lo que vamos a encontrar en este recorrido que nos tienen preparados. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos del Canal 22. Les podemos contar que el Jardín Botánico de Bogotá tiene una apuesta muy interesante en este diciembre. Tenemos el Festival Brilla Colombia, donde todas las personas nacionales y extranjeros pueden disfrutar de 470 figuras desde los 2 metros hasta los 21 metros en la ruta navideña. Y estas juegos de luces tienen un motivo también muy especial que tiene que ver con la flora y un poco la fauna también que hay aquí en Colombia. Sí, son 7 ecosistemas colombianos, flora, fauna colombiana, donde 470 figuras hacen parte de todo este montaje, 3 millones de dólares, año y medio de trabajo, y el Jardín Botánico hoy es un referente muy importante para que los extranjeros y los colombianos pues conozcan un poco más de la flora y la fauna de nuestro país. Bueno, nosotros ya vimos un poquito de este recorrido, vamos a terminarlo y también con esto nos despedimos, nos vemos el día de mañana, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, y Colombia está siempre puertas abiertas para ustedes, el Jardín Botánico, cuando lo quieran visitar con gusto. Pues ahí lo tienen, así se vive la Navidad aquí en Colombia. Bueno, gracias a Julio, ya me están diciendo que te avise que por acá quieren empanadas. A ver si llegan, cafecito, a ver qué más. Nada más hasta ahí, no más. Vamos a seguir viajando. ¿Qué les parece? Pero nos vamos a la costa noroeste de África, al archipiélago de las Islas Canarias. Tenemos un enlace con María Luz Moraleda de nuestro canal asociado Deutsche Welle, que nos va a platicar de algo que ocurre particularmente en la isla Gran Canaria con la arena y la Navidad huyendo del frío. Adelante. Buenas noches, mucho gusto saludarles de nuevo. Este nacimiento de arena se ha convertido en una de las principales atracciones de la isla de Gran Canaria, toda una obra escultural en la capital, en Las Palmas, en concreto en la playa de las Canteras, que ha sido creada por artistas rusos, americanos, lituanos, italianos, franceses y belgas. Cada uno de ellos ha sido responsable de las diferentes escenas bíblicas como la Anunciación, la Natividad, los Reyes Magos de Oriente o los pastores. Las figuras de arena y agua miden más de 4 metros de altura y pesan más de 2.000 toneladas. Sin duda, uno de los nacimientos más espectaculares de España. Cada año efectivamente son artistas diferentes los que participan y además con un mensaje. ¿Cuál es este? Este nacimiento tiene varios mensajes. Por un lado, la escena del resurgir de la vida representa una mano que agarra una hoja y la salva del fuego y recuerda a los incendios que atacaron
el interior de la isla este verano. También aparecen casas tradicionales, pájaros y un pino canario en el que se entrelaza un lazo para simbolizar el tiempo de recuperación que se necesita para que resurja la vida tras el fuego. Otro de los mensajes de este nacimiento es el que alude a la llamada España vaciada, que se simboliza con figuras de pastores y agricultores para hacer un llamado a evitar el abandono de los pueblos por las grandes ciudades. Y por último, también hay un lindo homenaje a los más mayores en la escena del Consejo de Ancianos. Sirve para disfrutar para los turistas, pero también para recaudar dinero. ¿Para qué causa y cuánto se recauda? El año pasado el Nacimiento de Arena atrajo a más de 240.000 personas y recaudó unos 25.000 euros para comedores sociales de la isla, unas cifras que este año se pretenden superar. Aunque la entrada es totalmente gratuita, si se quiere colaborar por una buena causa, cada uno debe aportar su granito de arena. Además, hay talleres para niños y adultos para aprender a modelar figuras con este material tan natural. Y este nacimiento seguirá en pie hasta el próximo 7 de enero tras la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide. Hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que disfruten de la emisión. Muchas gracias, María Luz, por traernos estas imágenes y recordarnos que este es un sitio al cual acuden los europeos, mucha gente de Europa del Norte que quiere pasar unas navidades más cálidas, con temperaturas por arriba de los 20 grados centígrados, que pues la verdad se pone muy bonito, además paisajes hermosos allá. Así es, Laura. Y lo que llama la atención, Laura, Rafael, amigos, es que, por ejemplo, mientras en esta temporada del año, en Harbin, que está en Manchuria y allá al norte de China, hacen estas ciudades de hielo, sí, claro, es cierto, como en Finlandia, como en algunas partes también de Noruega. Buen referente, sí. Bueno, pues acá, ahora sí con que arena. De lo que hay. Claro, ¿no? claro. No, y es fascinante, y lo que duran, o sea, ¿cuánto tiempo dura esa escultura? Es fascinante el trabajo y encomiable el esfuerzo que hacen para atraer turistas en esta Navidad cálida. Meli Kilikimaka, decía Frank Sinatra, era la palabra para definir las Navidades en los lugares cálidos. Mira. En fin, vamos a seguir recorriendo el mundo, ¿les parece bien? Sí, rapidísimo. En el marco de la clausura del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la actriz y docente Yalitza Aparicio, embajadora de buena voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas, pugnó por el reconocimiento, las características y las necesidades de los pueblos indígenas. Señaló que ninguna niña o niño debe sentirse avergonzado por sus raíces, ya que hablar una lengua indígena representa un orgullo ante la creciente desaparición de las lenguas nativas. En el evento se informó que cada mes se extinguen alrededor de 2 lenguas en el mundo de las 6.700 existentes. Además, se subraya la gravedad que representa la pérdida de uno de los patrimonios culturales más importantes de la humanidad. Apolo es un felino mestizo denominado ligre, obra de una cruza y manipulación genética entre un león y una tigresa. Estos felinos son considerados los más grandes del mundo, dado que son enormes en contraste con cualquiera de sus especies parentales. Para alimentar a este ligre, con tan solo 6 años de edad, se necesitan por lo menos 8 kilos de carne diarios. Sus pulmones son del tamaño de un torso humano, su lengua mide lo mismo que un antebrazo y puede alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Algunos científicos denominan a esta nueva especie como los dientes de sable del siglo XXI. A 500 años del desembarco en las aguas de Villarrica, Veracruz, investigadores descubren 2 anclas que pudieron formar parte de los navíos de Cortés. Aquel litoral fue escenario de uno de los encuentros culturales más importantes de la historia mundial. Arqueólogos subacuáticos del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan en conjunto con especialistas extranjeros para determinar con precisión la edad de los vestigios. En julio de 2018, se encontró un ancla que también pudiera formar parte del conjunto por la alineación que comparte con los nuevos elementos. Sin embargo, no se sabe con exactitud si los 3 elementos pertenecen a una misma época. Luego de este recorrido vamos a la pausa. Bueno, hace aproximadamente 2 años les presentamos en Noticias 22 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a Fil Camino, que es una importante editora independiente con el sello La Huerta. Bueno, ella también es escritora y ha estado recientemente de vuelta a nuestro país para presentar una novela muy interesante.
Me interesa el recuerdo de lo que fuimos, para pensar de dónde vinimos, la identidad yo creo que está siempre presente en todo lo que escribo y de ahí, como digo yo, soltar lastre porque no se puede vivir en el pasado, eso no es bueno. Phil Camino proviene de una familia muy numerosa, interesada por saber de sus raíces mexicanas, pero sobre todo por recuperar la memoria que resguardaron sus familiares, escribió el libro La memoria de los vivos. Yo tenía muchas historias que me venían narradas por tíos abuelos, luego cartas, documentos, fotografías, y todo eso se iba hilando, iba formando una historia que en un momento dado yo decidí que iba a ser mi historia. La memoria de los vivos, novela publicada por Galaxia Gutenberg, narra la odisea que emprendió una familia. Buscando una mejor vida, llegaron a México. Se encontraron con la independencia, la revolución y la posibilidad de hacer grandes negocios, pero también sacrificios. Yo creo que, en concreto, uno de los personajes de la novela, Ángel Trápaga, es un personaje excepcional, muy excepcional. A mí me fascinó, me enamoré de él a lo largo del proceso de escritura y creo que se nota porque todo el mundo me lo ha dicho. Y sí, y cómo amaron, llegaron a un país que no conocían con los prejuicios con los que se llega tantas veces a los sitios que no conocemos, ¿verdad? Y a la vez con la ilusión, y cómo finalmente se quedaron aquí porque se enamoraron de esta tierra. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta memoria de los vivos nos habla de migración y hoy es el Día Internacional precisamente del Migrante y vamos a conocer el testimonio de Luis Jean. Él es director de Médicos Sin Fronteras en México, estuvo en Siria y también tiene reflexiones muy interesantes, testimonios verdaderamente contundentes de lo que es este fenómeno. Tuve la oportunidad, podría decir la suerte, aunque son momentos bastante duros de mi vida, de trabajar en Siria, en zona de conflicto durante la guerra civil al inicio de 2013. Y quizás por esto siempre intento contar esta memoria, esta historia, porque tenemos que entender de dónde huyen. Estamos allá en un cerro y abajo del cerro había un pueblo. Y todos los miércoles a las 11 de la mañana llegaban 2 helicópteros, la gente salía y los 2 helicópteros bombardean este pueblo. Y la gente salía un poco antes, se subían al cerro y de aquí podían ver a su casa, a su escuela, a la casa de su vecino ser destruidas por los bombardeos. Y los 2 helicópteros se iban. Y eso se repetía todos los miércoles. Y no eran soldados, era un pueblo. Y eso es la realidad. Del lado de Médicos Sin Fronteras, nosotros estamos antes de la noticia y, por ejemplo, trabajamos con refugiados en Grecia desde el 2006. O trabajamos con migrantes en México desde el 2011. Y nos quedamos después de la noticia. Es que estamos todavía en Grecia en un momento, aunque ahora es más visible, pero hay países totalmente olvidados como la República Centroafricana, donde estamos todavía, porque estamos convencidos que la realidad va más allá de este tiempo mediático. Y cuando escuchan las historias aquí, pero estaba en Mexicali, fue a Reynosa el mes pasado, tenemos atención en todo el país, en México, ahora hemos empezado en Monterrey. Las historias que tenemos son historias de violencia. Cuando estoy en Europa, la gente tiene la impresión que solo la migración es un tema en Europa. Cuando estoy aquí, la gente piensa que solo es un tema de los hondureños, de los guatemaltecos, de los salvadoreños. Y no, son 70 millones de desplazados y refugiados hoy en el mundo. Es que no es un tema de México, de Estados Unidos, de Francia o de... Estaba en Bangladesh también con los rohingyas. Es un tema mundial, es una realidad y es una realidad con la cual vamos a vivir en el siglo XXI.
Y una realidad ante la cual es difícil actuar, enfrentarse. A partir de la firma del TEMEC, México, Estados Unidos, Canadá están planteando ciertas posibilidades. La presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli, las analiza y las comenta. Vamos a ver. Cuando uno revisa la relación, la historia de la relación entre México y Estados Unidos, uno encuentra que es una relación compleja y normalmente caracterizada por las desventajas que tiene México al momento de negociar con el gran gigante económico y el gran poder político que es Estados Unidos. ¿Cómo ha interferido el tema migratorio en esta agenda bilateral? Bueno, a lo largo de la historia hay diferentes momentos. El gobierno mexicano durante muchas épocas ha intentado que el tema migratorio no aparezca en la agenda bilateral, que si se está hablando de comercio, que si se está hablando de aspectos de seguridad, no se mezcle con el tema migratorio. O por otro lado, en otros momentos, el gobierno mexicano ha optado por una política de no tener política en lo migratorio, que no se notara o no hubiera ninguna acción específica de México en torno al tema, en concreto de la migración mexicana hacia Estados Unidos. ¿Podemos mantener alguna de estas opciones? Pues lo que vemos en la política actual y en el contexto de lo que está pasando ante la firma del TEMEC es que no. El tema migratorio se mezcló con el tema comercial. El gobierno mexicano intentó no mezclarlo, pero fue inevitable. El propio presidente de Estados Unidos, Trump, sacó el tema migratorio y condicionó inclusive el avance en las negociaciones a que México tomara una serie de acciones, en concreto en la contención de la migración centroamericana que estaba llegando a solicitar asilo o refugio a Estados Unidos. Y en un balance entre lo comercial y la agenda migratoria que tiene México y que ha proclamado desde que comenzó este nuevo gobierno, pues se acabó priorizando lo comercial. ¿Qué implica esto en temas en torno a la gestión de la migración? Pues implicó, por un lado, México acababa justamente de firmar el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular, en donde México fue un actor fundamental que firmaron la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, por supuesto, no lo firmó, pero que era de alguna manera una declaración de principios donde decía, bueno, el gobierno mexicano se compromete con los derechos humanos y con buscar vías legales hacia la migración. Esto, en el marco de esta vinculación entre migración y comercio, pues no fue posible. Nos llevó a aceptar de facto una situación de México recibiendo a migrantes que están en proceso de espera de procesamiento de sus solicitudes de refugio en Estados Unidos, que es algo muy cercano al estatus de tercer país seguro, a pesar de que era algo que se quiso evitar, al menos en el discurso por parte del gobierno mexicano y en concreto por parte de la Cancillería. Creo que es un ejemplo de la desventaja que tiene al momento de gestionar la agenda migratoria, porque queda sujeta y subordinada a otros intereses, en este caso al tema comercial. Bueno, y se acaba de dar a conocer hace unos minutos, al margen de los fenómenos migratorios, lo que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, que Donald Trump, la Cámara Baja, aprobó que se someta a juicio. Sería el tercer presidente de Estados Unidos que estaría en esta situación. En caso de que la Cámara Alta lo apruebe después del periodo vacacional, eso será en enero, ya sabremos cuál será el destino de este impeachment. Por lo pronto, en otros temas, el encuentro entre Moctezuma y Cortés ha inspirado a muchos artistas e intelectuales. Uno de ellos fue Alfonso Reyes. Esta es una exposición titulada Visión de Anáhuac, Alfonso Reyes, y es una revisión del texto escrito en 1915 por el escritor regiomontano Alfonso Reyes y que se titula Visión de Anáhuac 1519. Es una exposición que recupera el encuentro entre el tlatoani azteca o mexica Moctezuma y Hernán Cortés. Todo ocurre en la Anáhuac, en la Gran Tenochtitlan o en el Valle de México, y es este sitio geográfico que aparece como escenario central y que da pie a la presente exposición. La exposición abre con una pequeña introducción donde se presenta al personaje. Seguido de esta abertura está el primer tema, que es una presentación de quién fue Alfonso Reyes. Este tema se titula Alfonso Reyes y su generación,
Y bueno, aquí recuperamos algunas de las ediciones más importantes de Visión de Anáhuac, publicadas no solo en México y no solo en el idioma español. A lo largo de la exposición hay 3 estaciones. En el 2006 la Universidad Nacional Autónoma de México editó Visión de Anáhuac, narrada en la propia voz del escritor, de Alfonso Reyes. Entonces, como parte de la propuesta curatorial, hay 3 momentos a lo largo del recorrido, uno en cada tema, donde hay una banca bastante generosa, donde caben 10 o 12 personas, y bueno, hay una campana de sonido donde el público podrá sentarse, pensar, ver las piezas, a la vez que escuchar bajo la propia voz de Alfonso Reyes la narración del relato de Visión de Anáhuac. En este apartado veremos una serie de fuentes historiográficas que Reyes cita a lo largo de Visión de Anáhuac, la obra de Hernán Cortés, las cartas de relación, la historia de la conquista de López de Gómara, la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, una serie de representaciones pictóricas sobre la fundación de la ciudad indígena de la Gran Tenochtitlan. Este apartado pues es una evocación del sitio donde ocurren todos los hechos narrados por Reyes a lo largo de Visión de Anáhuac, y son en una serie de representaciones de la Cuenca de México, del Valle de México o del Anáhuac, todas representaciones hechas por el pincel de muy connotados artistas mexicanos como José María Velasco, como el Dr. Atl, como Saturnino Herrán. En fin, es una reconstrucción de estos paisajes. Visión de Anáhuac, Alfonso Reyes, se presenta en la Sala de Exposiciones Internacionales del Museo Nacional de Antropología y hasta abril de 2020. Pues el gran maestro Alfonso Reyes. Wow, a regresar a él. Nos vamos con música y con otra lamentable pérdida. Pac Chandión, ustedes han de recordar a este intérprete español, cantautor, también sociólogo. Falleció en un accidente, tenía 75 años y el tema más representativo de su repertorio es 72 años. Si yo fuera mujer, es el tema que lo catapultó a la fama y con el que lo recordamos esta noche. Y que bueno, se convirtió en todo un símbolo, no solamente en su país, en España, sino en buena parte de Hispanoamérica. Nos vemos mañana. Buenas noches. Y del hombre más